Bien, el tema, registros fósiles. Entonces, ¿qué es un fósil? El fósil son nada menos que huellas que seres vivos dejaron en el pasado. Eso significa que hubieron organismos muy diferentes a nosotros. ¿Alguna vez ustedes escucharon que de las especies que había en el planeta no hay ni siquiera el 10%? ¿Qué significa este detalle? Que habían mucho más especies. Ustedes escucharon un dato importante, había más de 2000 especies de dinosaurios. ¿Sabían ustedes a ello? Algunos apenas conocemos 5 o 10 porque hemos visto videos de Jurassic Park y ya tenemos un conocimiento medio amplio, pero es muy pequeño el conocimiento que nosotros tenemos. De insectos había una variedad que inclusive nos atrevemos a decir que es un número indefinido. Lo que hoy día conocemos es muy poco, ¿sí? Entonces, estos restos fósiles nos dan a conocer de que hubieron seres vivos mucho tiempo atrás. De hecho, cuando hablamos de evolución, porque esto se conecta directamente con la evolución, nos muestra que nosotros hemos sido de procesos evolutivos. Lo que tú te ves ahora, que en muchos de los casos ustedes los veo que ya están en el espejo y se ven qué guapos son, que están y crecen, somos un proceso evolutivo según la evolución. Y que hemos seguido en constante cambio. Ahora yo les hago pensar un poquito. Si hemos sido un proceso evolutivo y hemos sido primos hermanos del mono, entonces después de unos 10.000 años, si tú te ves en el espejo guapo, entonces vamos a ser perfectos, ¿no les parece? Datan los registros fósiles de que somos en un proceso evolutivo. Entonces, bueno, en sí, ¿qué es lo que nos ha dado a conocer estas evidencias? Que ha habido historia, tanto de animales y vegetales, que se reconstruyeron en la actualidad, dándonos a conocer de que hubo una vida anteriormente que evolutivamente fue generando cambios. ¿Qué son los fósiles? Cualquier tipo de vestigio o huella que algún organismo vivo que habitó en la Tierra se mantiene hasta el día de hoy. ¿Qué puede ser? Un trozo de madera, puede ser un hueso, puede ser un diente, puede ser algún insecto, y todo esto nos da a conocer nuestra vida hace mucho tiempo atrás. Bien, entonces, los paleontólogos, a través de sus estudios, revelan desde la prehistoria nuestro planeta albergó una gran diversidad de vida. Es decir, lo que nosotros conocemos es muy poco. Ahora, escucharon ustedes en el video cómo se formaron los fósiles. Y esto es importante reconocer. Ustedes pueden ver en la gráfica en su libro, ¿sí? Un fósil que está incrustado en una piedra. También se ha encontrado, ¿sí? Fosilizados en el ámbar. Investiguen, por favor, qué es el ámbar, ¿sí? Es una sustancia líquida que se fue petrificando con el tiempo, que se lo generó mediante plantas que vivieron hace muchos años y que generó esto, lo cual encapsuló a restos, como puede ser vestigios de una planta, vestigios de un animal, de algún insecto, y a su vez, los que han ido, bueno, como ustedes no han ido a un museo, ustedes van a ver que hay siempre esqueleto, siempre un esqueleto de algún animal. Aquí nosotros en Santo Domingo tenemos muy pocos museos. He escuchado que en la zona de los Colorados tienen un museo que data de algunos años atrás, pero la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos determinar si eso no fue un huesos de hace unos 10 años, 100 años, 1000 años? ¿Cómo podemos sacar? Bien, primero el interés del tema es cómo se forman los fósiles. Léame que haya. ¿Cómo se forman los fósiles? Los estudios científicos revelan que en tiempos prehistóricos los organismos al morir podían quedar sumergidos bajo agua, fondos marinos o sedimentos en el suelo. Los organismos enterrados entran en proceso de descomposición y sus tejidos blandos y carnosos desaparecen, mientras los esqueletos internos o externos se conservan. Parte de la materia orgánica puede ser reemplazada por minerales, lo cual contribuye a su conservación manteniendo la definición de sus estructuras. El reemplazo de minerales en la materia orgánica explica la definición de anillos en los fósiles,
de árboles petrificados. Muy bien, muy buena lectura. Como tú puedes ver, hay distintos tipos de fósiles. Cuando estamos viendo huesos, se datan de algunos años, pero cuando hablamos de mucho tiempo atrás, como ves en la gráfica al inicio, ¿sí? Aquí no solamente ves huesos, porque aquí se ven los vestigios de una planta, ¿sí? Lo que leyó la compañera, minerales llegaron y se empotraron ahí y restablecieron la estructura ósea que puede ser de una planta, de un animal o de un individuo, ¿sí? Hablemos del ser humano. Es decir, lo que tú ves ahí son minerales que llegaron a ¿qué? A tocar un reemplazo, por decirlo así, y que hoy día nosotros vemos esas figuras, cuando se datan de miles de años atrás. Esto ha sido un proceso que se ha dado no solamente en 10 años, 20 años, estamos hablando de miles de civilización y tenemos 5. Aquí hay una gráfica, una momificación, ¿sí? Esto cuando nosotros hablamos de momias, siempre lo llevamos a Egipto, ¿sí? Donde se hacían estos procesos de los grandes faraones, con el afán de que ellos sigan como una deidad. Cuando yo hablo de una deidad, hablo un poquito de historia, se crían ellos a sí mismos como dioses. Por el mismo hecho de que ellos eran dioses, se dejaba a que ellos se quedaran en un féretro con todos sus tesoros. En muchos de los casos es ambicionado por muchos paleontólogos, ¿sí? Pero ¿cómo se dio ese proceso? Hay muchas de las personas que también se han encontrado que no llegan a siendo faraones, se generó esa modificación. Voy a pedir a cada uno de ustedes que lean los diferentes tipos de fosilización. ¿Cómo fue posible? Steven Samaniego, léame modificación. Conserva los restos que fueron enterrados en ambientes áridos, sujetos a temperaturas altas, ya que la deshidratación evita la descomposición. Así es. Cuando tenemos nosotros humedad, aquí en Santo Domingo ustedes se pueden dar cuenta cómo destruye todo lo que es biológico, ¿sí? Un libro, lo pones allá, guardado, un par de zapatos puedes poner y la humedad corroe, que es lo que significa en muchos de nuestros biomas es extremadamente seco que permite de que no exista una deshidratación. Y aquí tienen un ejemplo, una momia, ¿sí? No es un faraón, pero es un resto que no fue descompuesto y que perduró más de miles de años. Tenemos otra forma de fosilización. Tenemos la brea. Daniel Mera, conservación en brea. Ya, los depósitos de brea se caracterizan por tener una sustancia que forma un entorno antiséptico y evita la descomposición del organismo. Muy bien. Esta sustancia que tienen ustedes la brea, ¿alguien de ustedes conoce la brea? Ninguno de ustedes conoce la brea. Hay muchas cosas que todavía necesitamos descubrir. Bien, la brea es una sustancia que a su vez, como dice aquí, tiene un poder. Bien, cuando hablamos de antiséptico, tú sí has ido a la farmacia y has escuchado alcohol antiséptico. El alcohol antiséptico en sí tiene una función fenomenal, que cuando tú tienes una herida, ¿qué es lo que hace? Al tú aplicarlo en la herida, tú estás destruyendo todo lo que son las bacterias, hongos, parásitos que pueden generar una inflamación dentro de tu cuerpo. Ahora, cuando estamos hablando de que esta sustancia es antiséptica, ¿qué es lo que hace? Evita que esos microorganismos que pueden ser detritívoros, que pueden ser descomponedores, sigan trabajando. Simplemente los eliminó y ya no existe descomposición de la materia, ¿sí? Entonces, mediante esta brea se mantuvieron algunos organismos vivos, y lo cual tenemos nosotros ahora como producto, que es la fosilización. Otro medio de resto fósil, congelación, galo. ¿Cómo es posible que la congelación nos dé estos resultados de restos fósiles? El descenso de la temperatura evita que los microorganismos descompongan los restos. Correcto. Cuando tú tienes una carne
Bueno, nuestros abuelos, muchos de ellos tenían congeladores, ¿sí? Ahora tú vas a la esquina y tú consigues la carne y te la puedes guardar de aquí a unos 2 o 3 meses mediante la congelación. Y eso es una prueba evidente que las bajas temperaturas lo que rompe es el movimiento cinético de la materia. Aquí ya voy a entrar un poquito en lo que es química y biología. ¿Qué significa? Que tu cuerpo está en constante movimiento. Y si nosotros ya no le damos oxígeno, nuestro cuerpo se descompone. Cuando nosotros bajamos la temperatura, encontramos de que esa energía cinética que está en tu cuerpo ya no funciona, está en cero, lo que significa que no se degrada. La congelación, a su vez, ha hecho posible de que muchas personas encontremos restos fósiles a nivel de la zona ártica, ¿sí? Por ejemplo, los científicos han encontrado algunos mamíferos enormes y de entre ellos existen los mamuts. Hablemos de otra forma, ¿sí? Duripártica. Léame, por favor. Renato. Se caracteriza por conservar partes duras, debido a un enterramiento rápido que las aísla de la oxidación y descomposición. ¿Sí? Constante oxidación. Cuando nosotros se llama metabolismo, significa que todo lo que está dentro de tu cuerpo está en constante movimiento y se degrada con finalidad de darte energía. Ahora, cuando nosotros tenemos este proceso, lo que hace es de que el oxígeno no ingrese a generar una descomposición. Oxidación es una transformación química que se genera en el cuerpo de la persona, del individuo o ser vivo. Cuando se genera esto de aquí, lo que hace es eliminación del oxígeno, por lo cual no tiene como producto la descomposición de la materia. Significa que no tiene, vale la redundancia, contacto de nuevo con el oxígeno. Así que no existe degradación. El ámbar. ¿Qué es el ámbar? ¿Quién de ustedes ha investigado el ámbar? Esto en la escuela se escucha acerca del ámbar. Hay sustancias que son a base de ámbar. Bien, léame por favor Alexander Jiménez. ¿Cómo es posible de que se han fosilizado mediante el ámbar? Los insectos en ámbar tienen una conservación por compresión carbonosa que se caracteriza por guardar la forma externa de los restos atrapados. Muy bien. ¿Sí? El ámbar, aquí hay un ejemplo del ámbar. Delante está la fosilización de una sustancia de árboles que a través del tiempo generó esto y que es petrificado. Inclusive esto de aquí se lo ve. Las mujercitas han de conocer esto. En las joyas, ¿sí? Esto es muy apreciado y tiene un cuantioso valor, ¿sí? Generan joyas también. Pero gracias a ese ámbar, que ha sido un proceso de capa sobre capa a altas temperaturas, esta sustancia generó que también encapsuló a ciertos organismos como insectos y microorganismos que prácticamente se perduraron a través del tiempo, la oxidación y la descomposición. Ahora la pregunta del millón, ¿cómo yo sé que esto de aquí tiene 100 millones de años atrás? Tiene 60.000 millones de años atrás. Aquí yo tengo un tema que es muy interesante, el fechado radioactivo. Bueno, ¿qué es esto? ¿En qué consiste? Bien, ¿ustedes han escuchado alguna vez de que se hace la prueba del carbono 14? ¿Alguien de ustedes ha escuchado esto? ¿Cómo se determina que un registro fósil, que se ve aquí, un fósil de vegetal, data de 3.000 años antes de Cristo, o 5.000 años de Cristo, o 10.000 años de Cristo? ¿Cómo